El otro día estaba pensando una idea para la charla TED y estaba en Instagram y vi una frase que decía, el miedo puede llevar a los hombres a cualquier extremo. Entonces me puse a pensar en esta frase y empecé a pensar en mis miedos. Me di cuenta de que toda mi vida tuve miedo y cada etapa tuve un miedo distinto. Cuando yo estaba en el jardín, mi miedo era la primaria. Toda la gente hablaba de la primaria como una etapa en la que tenías que empezar a sacarte notas, empezar a hacer tarea, a estudiar. Y eso me generaba una incertidumbre porque yo no sabía lo que iba a hacer, pero que a la vez me daba miedo. Empecé la primaria y la verdad empecé a estudiar en quinto grado. Nunca tuve problemas ni fue necesario estudiar. Pero ahora sí venía la secundaria. Y la secundaria sí era la etapa difícil. La etapa en la que ya te ponían nota numérica, que ya tenías mucho para estudiar, 10, 12 materias. Y fue como que se me empezó a generar una idea de tanto miedo que tenía, empezar a tener 10. Las primeras pruebas me empecé a sacar 10, mantuve el año así. Y yo empecé a generar esa idea de llegar al 10 y no estudiar para un 7, por ejemplo. Entonces se me empezó a generar un miedo al fracaso. Yo jugaba al fútbol en Quilmes y no me gustaba para nada cuando iba de suplente. Iba porque era una cuestión lógica, pero no me gustaba para nada. Yo me frustraba, me daba bronca. Después dejé de jugar. Pero ese miedo se me empezó a generar en la etapa de la secundaria. Hoy me doy cuenta de que capaz no es un miedo, un buen miedo, podríamos decir. Miedo tiene una cebra de que la muerda un león, de que se la coma. Eso es tener miedo. Miedo es cuando tu vida peligra. Es una cuestión instintiva, no desaprobar una prueba. Pero es como que la sociedad te lleva a eso. Yo noto que, si bien soy yo el que me pone presión, en realidad tengo un montón de presión de la sociedad, directa o indirecta, que yo estoy canalizando y eso es lo que me llevó a ser como soy. Después también vi otra frase porque me metí en Google a buscar y vi una que decía, el que vive temeroso no vive libre. Yo empecé a pensar en esta frase y en cómo las personas pueden llegar a ser libres en esta sociedad. Y la única forma que existe de ser libre, o por lo menos la que yo veo, es haciendo lo que queremos. ¿Cuántas personas hay en este mundo que no estudian lo que quisieron estudiar porque los papás querían que estudien abogado, querían que estudien contador, que sean profesores, cuando ellos querían ser artistas? ¿Cuántos hay que no pueden actuar, que no pueden ser músicos, porque con eso te cagas de hambre? Entonces está lleno de imposiciones que hacen que las personas actúen más por miedo que por ganas. Un buen artista no pinta un cuadro por miedo a no tener plata para comer, no pinta para vender el cuadro. Él empieza a hacer trazos y ve mientras está trazando el resultado. Entonces yo creo que esa es la etapa en la que los miedos que tenemos se transforman en incertidumbre. Me di cuenta que cuando uno hace lo que le gusta, ese miedo que yo siento para probar se transforma en una incertidumbre. O sea, si yo voy a jugar un partido de fútbol, no tengo miedo a perder, tengo ganas de ganar y me genera incertidumbre porque no sé lo que va a pasar, obviamente. No tengo la idea de cómo va a resultar el partido. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es transformar ese miedo que yo tengo de sacarme menos de 10 o de no aprobar en una incertidumbre, que es lo que te genera una situación de prueba. Pero realmente me parece que actualmente tenemos muchos miedos que nos impone la sociedad que en realidad no deberían ser miedos, sino que son simplemente situaciones de incertidumbre que tenemos que saber cómo atravesar. Ahora sí.